¿Qué tal a todos? Mi nombre es Julio Cruz y hoy vamos a presentar el tema de movimientos indígenas y derecho rural, junto con mis compañeros Yadira Martínez Fomperosa, Marco Antonio Alonso Ortiz, Claudia Valeria Castro Robles y José Eduardo Hernández Herreguín. Para entrar de lleno en el tema de la exposición, me parece oportuno destacar una de las frases del caudillo del sur, o sea, de Emiliano Zapata, en donde dice que es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Esta frase es muy importante, aparte de que es una de sus frases más célebres. Es muy importante ya que es la frase que va a acompañar a la ideología del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que veremos más adelante. Y como primer tema tenemos el origen del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Cuál fue su formación? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional se formó en 1983 en la Selva Lacandona, en Chiapas, bajo el liderazgo del subcomandante Marcos. Su origen fue una respuesta organizada de los pueblos indígenas ante las condiciones de opresión, explotación y despojo de tierras que vivían las comunidades rurales en el estado de Chiapas. ¿Cuál es la ideología de este ejército? La ideología de este ejército se inspiró en las ideas de la Revolución Mexicana y en los movimientos guerrilleros de América Latina, pero adaptó su discurso para incluir los derechos de los pueblos indígenas, la justicia social y la lucha contra el neoliberalismo. La mayoría de los miembros eran indígenas, quienes encontraron en el ejército una vía para luchar por la autonomía y el reconocimiento de sus derechos fundamentales, especialmente en relación con la tierra y la cultura. Una de las frases más importantes de este ejército es que cuando el pueblo habla, el gobierno obedece. La situación socioeconómica y política de Chiapas antes del levantamiento, pues era y sigue siendo uno de los estados más pobres de México, con un alto índice de pobreza, especialmente en las comunidades indígenas. Las condiciones de vida eran y son muy precarias, sin acceso adecuado a servicios de salud, educación o infraestructura básica. La tierra estaba concentrada en pocas manos. Estos se llamaban señores feudales o grandes terratenientes, mientras que las comunidades indígenas y campesinas luchaban por el acceso a la tierra. La falta de políticas efectivas en la reforma agraria contribuyó al despojo de tierras de las comunidades. Con el Tratado de Libre Comercio, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1992, muchas comunidades indígenas temían que sus tierras fueran aún más vulnerables a la explotación por parte de grandes corporaciones extranjeras. Esto generó un sentimiento de desprotección y de resistencia. Las comunidades de Chiapas estaban excluidas de los procesos de toma de decisiones y sufrían de una constante discriminación social, lo que aumentó la tensión y las desigualdades entre las clases sociales en la región. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional demandaba 4 puntos importantes. El primero de ellos era la tierra, ya que exigían la redistribución de tierras para los campesinos, respetando los derechos colectivos sobre ellas. De igual manera, denunciaban la reforma al artículo 27 de la Constitución mexicana, el cual permitió la privatización de ejidos y afectó a los pequeños agricultores. El segundo punto era el trabajo, ya que solicitaban condiciones laborales dignas y justas, ya que las comunidades indígenas sufrían explotación en el trabajo agrícola y comercial. De igual manera, exigían que se respetaran sus derechos laborales y se eliminaran prácticas de abuso. Como tercer punto, exigían una mejor salud, ya que la falta de acceso a servicios básicos de salud era de las principales quejas de las comunidades zapatistas. Aquí pedían hospitales, medicamentos y atención sanitaria adecuada, ya que la tasa de mortalidad infantil y enfermedades prevenibles eran muy alarmantes. Como último punto, exigían un buen sistema de educación, ya que esta última era precaria y en muchas comunidades indígenas inexistente. Exigían escuelas, maestros capacitados y programas educativos que respetaran su lengua y cultura, promoviendo una inclusión de sus tradiciones. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, liderado por el subcomandante Marcos, emitió su primera declaración de la Selva Lacandona el 1 de enero de 1994, declarando la guerra al gobierno federal de México. Esta fecha coincidió con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
el cual los zapatistas consideraban perjudicial para los campesinos e indígenas, ya que se priorizaba intereses neoliberales y ponía en riesgo la soberanía sobre la tierra. Al momento en que se levantaron en armas, el ejército tomó cabeceras municipales en el estado de Chiapas, como lo fueron San Cristóbal de las Casas, Altamirano y Ocosingo. El impacto político que tuvo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tuvo un cambio en la política mexicana, ya que este movimiento desafió el sistema político mexicano que había estado dominado por el PRI, es decir, por el Partido Revolucionario Institucional, durante varias décadas. Existió una reforma electoral. La lucha de este movimiento contribuyó a la reforma electoral en México, que permitió la participación de políticos opositores y la transición a un sistema democrático más plural. Hubo un reconocimiento de los derechos indígenas. Este movimiento ha sido un defensor clave de los derechos indígenas en México, lo que ha llevado a la creación de la Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la institución de los derechos indígenas en la Constitución mexicana. El impacto social que tuvo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional creó un movimiento social. Este movimiento ha inspirado movilizaciones sociales en todo México y más allá, en particular entre los movimientos indígenas y campesinos. Hubo una construcción de autonomía. Este movimiento ha establecido zonas autónomas en Chiapas, donde las comunidades indígenas han asumido el control de sus propios asuntos y han creado sistemas de justicia, educación y salud propios. Hubo una promoción de la justicia social. Este movimiento ha sido un defensor de la justicia social y ha trabajado para combatir la pobreza, la desigualdad y la discriminación en México. En cuanto a reconocimiento cultural y autonomía, el movimiento zapatista buscaba en primer lugar el respeto a sus sistemas de autogobierno, pero también el reconocimiento constitucional y aplicación práctica de su autonomía. Dentro de todo esto engloba la preservación de lenguas y tradiciones, así como la generación de políticas públicas para la educación bilingüe e intercultural. Por otro lado, también buscaba la protección de las lenguas y prácticas culturales en riesgo de desaparecer, aunado a la lucha contra el racismo y la discriminación estructural. Todo esto en búsqueda del acceso a la justicia, salud y educación con un enfoque intercultural, ya que también eran oposición a megaproyectos que afectan sus territorios y recursos. Uno de los ejemplos recientes son las movilizaciones en México contra proyectos extractivistas, así como las exigencias de reparación histórica por comunidades afrodescendientes en América Latina. Y uno de los principales retos actuales que vive este sector son aquellos conflictos entre las leyes nacionales y los derechos comunitarios, además de la falta de recursos para la implementación de programas específicos que abarquen todas sus necesidades. La participación política y social es el conjunto de acciones realizadas por individuos o grupos para influir en los asuntos públicos, como elecciones, políticas públicas y decisiones políticas. Esta participación busca la inclusión de todos los ciudadanos en la toma de decisiones, sin discusión y sin distinción de género, raza o discapacidad. Para lograr la inclusión se pueden adoptar medidas como la promoción de igualdad de oportunidades, capacitación para el empleo y la integración de pueblos indígenas y personas con discapacidad en las políticas públicas. La propuesta de participación inclusiva y equitativa busca, número 1, promover la igualdad de oportunidades en la participación. Número 2, reducir las desigualdades en la representación. Número 3, fomentar la inclusión y la diversidad en la vida política y social. Las estrategias clave incluyen educación cívica y política en las escuelas y comunidades, garantizar el acceso igualitario a la información política, establecer mecanismos de participación inclusivos como votación electrónica, asegurar la representación equitativa de grupos sobrerepresentados e implementar mecanismos de monitoreo para garantizar la transparencia y rendición de cuentas. La paciencia se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, ya se me acabó, patrón. Explotaste a mis abuelos, a mis padres y ahora a mí, pero ya
se acabó, te juro que se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, la paciencia se acabó. Por la buena, por la mala, por la mala, por la buena, por la buena, por la mala, por la mala, por la buena, por la buena, por la mala. Tomaremos el poder y usted dejará el poder burgués, que sí, tomaremos el poder. Y que viva el mar, y que viva el mar, ¡viva! Y que viva el mar, y que viva el mar, ¡viva! Y los lacandones, y los lacandones, y los lacandones, y los lacandones. Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación, vivan las Fuerzas Armadas de Liberación. Ahí viene la fuerza del pueblo. Cuidado, cuidadito. Se acabó, se acabó, muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, la paciencia se acabó. Cuando este gobierno caiga, a coro hemos de cantar. De la feroz dictadura, mira tú lo que quedó. Pero ya se acabó, muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, lo juro que se acabó. Por la buena, por la mala, por la mala, por la buena, por la buena, por la mala, por la mala, por la buena, por la buena, por la mala. Tomaremos el poder, que sí, tomaremos el poder y usted dejará el poder burgués. Y que viva el FRAP, y que viva el FRAP, ¡viva! Que vivan las FARC, que vivan las FARC, ¡viva! Y el partido de los pobres, y el partido de los pobres, y el partido de los pobres, y el partido de los pobres. Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación, vivan las Fuerzas Armadas de Liberación. Se acabó, se acabó, muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, la guaracha se acabó. Si no te gustó, ni modo, esto no les gusta a todos. Si no te gustó, ni modo, esto no les gusta a todos. Pero ya se acabó, muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, la guaracha se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó.